Bueno, bien. Bien, vamos con el último periodo de la filosofía antigua. ¿Tá? Vamos a dar el título de Metafísica Religiosa. ¿Tá? Y el neoplatonismo, principalmente el neoplatonismo, que es la escuela más importante de este último periodo. Bien, habíamos dicho que la filosofía post-aristotélica, ahí tienen, dijimos en los otros videos, el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, tiene mucha vinculación, hay muchos elementos que recuerdan a la escuela de los sofistas. Y aparte, no solamente a la escuela de los sofistas, sino también a toda la influencia de la física de Demócrito. ¿Tá? Y que en última instancia, tanto la filosofía post-aristotélica como esta filosofía sofístico-democritia, ¿no? De Demócrito y de los sofistas, de algún modo se busca la felicidad, ¿tá? Del hombre en este mundo, ¿no? En este mismo mundo. Por un lado, los sofistas buscaban en la acción subjetiva, ¿no? El bien. El bien es la acción de cada hombre, por eso decimos que es un subjetivismo, el bien lo determina cada individuo, ¿tá? Y aparte subversiva, ¿no? Y revolucionaria porque viene a romper con toda la tradición filosófica hasta ese momento. Y por otro lado, en la filosofía post-aristotélica, encontramos, un poco a diferencia de esto, creer que la felicidad la puede encontrar en la renuncia a la acción y en un estéril aislamiento. Es decir, los sofistas buscaban la felicidad entonces en la acción subjetiva del hombre, ¿no? Hay una primacía de la acción. En cambio, la diferencia con los sofistas es que en la filosofía post-aristotélica parecería que la acción ya empieza a quedar fuera de plano, ¿no? Fuera de foco. Hay hasta una renuncia de la acción, ¿no? En el estoicismo, en el caso del estoicismo, por esta cuestión del determinismo, ¿no? Del determinismo de la providencia divina, ¿no? Esto lleva de alguna manera a una crisis de la libertad y hasta de alguna manera hasta ver que en la acción de algún modo está todo determinada, ¿no? La acción está determinada. Por eso se buscaba en última instancia, para escapar a este devenir del mundo, al dolor, ¿no? Como dicen los epicuros, es, ¿no?, quedarse aislado, ¿no? En un estéril aislamiento. Ahí aparece el sabio como aquel que está aislado del mundanal ruido. Pero tanto los sofistas y Demócrito como las escuelas post-aristotélicas descansan en los mismos presupuestos metafísicos. Es decir, no hay más realidad que la corpórea, no hay más realidad que la realidad sensible. La vida no tiene un fin más allá de sí misma, no hay trascendencia. Y el fin último de la vida está en la vida misma, ¿no? La felicidad solamente en esta vida. Pero esto contrasta con la concepción clásica de la filosofía. Y cuando hablamos de la concepción clásica de la filosofía, hablamos entonces de algunos presocráticos, en particular el pitagorismo, en Sócrates, en Platón y en Aristóteles, ¿no? Como otra línea de pensamiento diferente de la sofística, de la física de Demócrito y de estos post-aristotélicos. Que básicamente el elemento esencial de la filosofía clásica, hay un dualismo entre lo sensible y el ser trascendente, ¿no? Está esta dualidad, que en el caso del pitagorismo y el platonismo se ve muy claramente, ¿no? Se ve muy claramente, entre lo sensible y este ser trascendente. En Aristóteles también está, en el sentido de la realidad sensible, pero el conocimiento intelectual como que trasciende lo sensible, que de algún modo es en el conocimiento racional en donde se descubre el ser, no en lo sensible, y aparte todo el primer motor inmóvil, ¿no?, de Aristóteles, que es objeto último de la realidad y objeto último de la felicidad del hombre. Bien. Ahora bien, en la última fase de la filosofía antigua se intenta salvar este dualismo. O sea, se intenta de alguna manera dejar un poco de lado esta filosofía post-aristotélica y retomar este dualismo, ¿no?, entre lo sensible y el verdadero ser, ¿no?, y tratar de empinar justamente el espíritu hacia lo trascendente, ¿no?, hacia la divinidad. Por eso habíamos dicho que lo que anhelaba el griego, después de Aristóteles y después de la conquista de Alejandro Magno, era la tranquilidad del alma, habíamos dicho, ¿no?, y que primero la va a buscar en la filosofía. Y esos intentos de encontrar, ¿no?, esa tranquilidad del alma la dieron primero el estoicismo y el epicureísmo.
pero la crítica del escepticismo, y en particular de Pirrón, ¿no? De Pirrón, es como que se desmembra, ¿no? Ese intento. Y por eso la tranquilidad del alma va a pasar ahora no a una búsqueda o no a una exigencia de la filosofía para encontrar esa respuesta, sino que se va a buscar en la religión y en el misticismo esa tranquilidad del alma. Por eso el sentido religioso en esta etapa se hace irresistible, y alimenta la esperanza y la fe en una realidad trascendente, o sea, en algo que esté más allá de esta vida, en una ayuda superior, en una vida ultraterrena, ¿no? El sentido espiritual, el sentido religioso y místico que gira la filosofía. Por eso hay una nueva atmósfera espiritual llena de religiosidad y de misticismo. Esto por un lado, que aparte, esto también alimentado por la unificación de los pueblos por el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, al ir avanzando, va unificando los pueblos y unificando distintas religiones, en la cual se va a empezar a generar un sincretismo religioso, ¿no? Una mezcla de religiones de algunos pueblos, con la egipcia, con la griega, bueno, un sincretismo religioso, ¿tá? Y es en esta atmósfera, justamente el sincretismo religioso, en la que Jesucristo, ¿no? Manifiesta, ¿no? O pronuncia, ¿no? El Evangelio, pronuncia justamente palabra de verdad, esperanza y de fe. ¿Y cuáles son las escuelas filosóficas entonces dentro de esta atmósfera? Evidentemente que el sincretismo religioso va acompañado de un sincretismo filosófico. Y en la filosofía, ¿no? En toda la tradición filosófica hasta ese momento, en la que se encuentra cierta, si se quiere, cierta relación, o que encaja justamente con este espiritualismo, este misticismo propio de esta etapa, obviamente que la filosofía que más encajaban en este espíritu era el pitagorismo, ¿no? Pitágoras, el pitagorismo y el platonismo. La que mejor respondían a ese nuevo clima filosófico, ¿no? El pitagorismo y el platonismo. También renacen, en este sentido, Aristóteles. Pero ¿por qué renace también Aristóteles en este periodo? Por su teología, ¿no? El tema del primer motor inmóvil. Y que el objeto último de la felicidad humana está en Dios mismo, ¿no? También hay elementos del estoicismo, ¿tá? ¿Por qué se toman los elementos del estoicismo? Por el tema de la providencia divina, ¿no? O sea, se toma del estoicismo la providencia divina, que hablan ellos, de Aristóteles el primer motor inmóvil, su teología, y aparte, bueno, principalmente el pitagorismo y el platonismo, ¿tá? Y también dentro de este sincretismo religioso, que se va a volcar en un sincretismo filosófico, o sea, unificación de un montón de filosofías bajo un mismo espíritu, ¿no? Que es este misticismo, la religiosidad, aparece también el monoteísmo hebreo, ¿no? La religión judía también influye sobre esta etapa. Por eso tenemos que, principalmente, el pitagorismo y el platonismo, bueno, acá no lo tenemos, después se los nombro, tenemos dentro de las escuelas filosóficas el pitagorismo y el platonismo que van a influir. Se le va a mezclar la teología de Aristóteles por un lado, se le va a mezclar el estoicismo con el concepto de providencia y aparte el monoteísmo hebreo. Y hay un gran sincretismo religioso, pero que los fundamentos son en Pitágoras y el platonismo, y en Platón. Por eso hay tres grandes direcciones filosóficas en esta etapa, que son estos que marcamos acá, ¿no? Tenemos por un lado la filosofía judaico-alejandrina, que lo que explicábamos recién, aparece en escena, bastante importante, la religión judía, y acá aparece un filósofo que se llama Filón el Judío, ¿tá? Que del siglo I, se vivió, del siglo I a.C. y 1 después de Cristo, del 30 a.C. al 50 después de Cristo, ¿no? Una famosa frase de él que dice: sabemos que Dios existe, este es el tema de Dios. Sabemos que Dios existe, pero no lo que es. Sabemos que existe Dios. Podemos determinar su existencia, pero no sabemos qué es, ¿no? Un Dios completamente alejado, no sabemos qué es este Dios. Hay otra corriente, ¿ah?, que va a surgir en este periodo alejandrino, podemos llamar, es la filosofía neopitagórica, ¿no? ¿Por qué neopitagórica? Porque se toma como base el pitagorismo, pero aparte, por ese sincretismo filosófico, aparecen influencias de otras religiones, pero se paran en el pitagorismo, de otras filosofías, ¿no? Pero se paran en el pitagorismo. Tenemos a Apolonio de Tiana,
a Plutarco, que es de la segunda mitad del siglo II después de Cristo, Hermes Trismegistos, ¿no? Con el hermetismo y la magia, aparece toda una cuestión gnóstica, y el tema hasta, bueno, de lo mágico también. Una famosa frase que dice: Dios es la mónada absoluta, otra vez el tema de Dios, no el absoluto. La mónada absoluta y primitiva, que trasciende toda unidad y multiplicidad, está más allá de lo múltiple y hasta más allá de lo uno. ¿Y qué es eso? Lo innombrable, no podemos saber. Que de alguna manera tiene relación con la afirmación de Filón, ¿no? Sabemos que Dios existe, pero no lo que está más allá de toda multiplicidad y más allá de la unidad. Y la tercera escuela, que es la más importante, ¿tá? Es la escuela neoplatónica. Pitagorismo, platonismo. Este neo implica estas influencias que dijimos de la religión judía, de la providencia sostenida por el estoicismo, la teología y la teología de Aristóteles, ¿no? Y el principal representante, que ahora vamos a hablar un poquito nada más de él, que es Plotino, que va a influir después notablemente en San Agustín y enganchar en la Edad Media, ¿tá? Que es del siglo III, después de Cristo, nació en el 204 y muere en el 270, y es en Plotino donde se da el último sistema de la filosofía antigua, ¿no? El gran sistema de la filosofía antigua, el último es el de Plotino. Y tuvo un discípulo, tuvo varios, pero hay un principal discípulo que es Porfirio, que en las clases de Zoom con algunos, cuando vimos el programa de los universales, lo nombramos. Que Porfirio, en el 232 al 304, escribe un texto que es la Eisagogé, que es una introducción a las categorías de Aristóteles. El texto de las categorías de Aristóteles, sustancia, accidente y demás. Y en esta introducción a las categorías, hay un comentario de Porfirio. Es un comentario, ¿no? Que esto va a introducir un problema en el siglo XI, que es uno de los temas que vamos a ver, el primer tema de la filosofía medieval, que es el problema de los universales, ¿no? Que con esto queda más o menos encauzado la línea entre filosofía antigua con la filosofía medieval. Plotino influirá mucho en San Agustín, y este texto de Porfirio, que va a tener mucha importancia, era uno de los textos de lógica que se utilizaba en las escuelas, ¿no? En las escuelas del siglo XI, X y XI. Va a traer este problema filosófico, es el problema de los universales que veremos en su momento. Bien, vamos con Plotino entonces, con Plotino, ¿está? Plotino, entonces, vamos a decir algunas cosas. Dice que todo tiene su unidad, y existen por su unidad un orden intrínseco que armoniza las partes, ¿no? Todas las cosas que encontramos en la realidad tienen partes, pero esas partes están ordenadas bajo un principio unitario, ¿no? Que le da sentido, que si se quiere es la forma de Aristóteles, ¿no? Cuando Aristóteles hablaba de la forma sustancial, es esta unidad, este principio, ¿se ve?, del ente que unifica a las diferentes partes integrales de él. Pero dice que la unidad de las cosas, la unidad del hombre, de este perro, la unidad del árbol, etc., o sea, las formas, la unidad de las cosas es derivada, dice Plotino. O sea, derivan de un primer principio. Y su fuente no inmediata dice que es el uno, ¿tá? El uno, que es Dios, el absoluto. O sea que toda unidad, ¿no? La unidad es la que da sentido a las partes de algo. La unidad es la que da sentido a las partes de algo. Pero que en las cosas que encontramos esa unidad es la forma, insisto, aristotélica del ente, ¿tá? Pero todas ellas proceden de una primera unidad absoluta, que es el uno, dice Plotino. ¿No? Plotino habla del uno, que es Dios. O sea, ¿el uno qué es? Es el absoluto. O sea, toda unidad procede de una primera unidad, que es el absoluto, el uno, Dios, dice Plotino. Voy a leer un texto. Dice, la unidad de las cosas, entonces decimos, es derivada, ¿no? Procede de Dios, que es el absoluto, que excluye de sí toda multiplicidad y determinación. O sea, este Dios, este uno, excluye toda multiplicidad. O sea, este Dios que es algo simple, no tiene partes,
Todo lo que es múltiple justamente está fuera de esta unidad, ¿está? Y aparte es algo completamente indeterminado. Es algo indeterminado. Algo indeterminado. Bien. Vamos a leer un poco estos textos de Plotino. Dice, el uno es todas las cosas sin ser ninguna de ellas. En el sentido místico. El uno que es todas las cosas. Es todas las cosas, sin ser ninguna de ellas. Es decir, hay un panteísmo acá. Todo es Dios en última instancia. Pero al mismo tiempo, dice, al mismo tiempo que es todas las cosas, no es ninguna de ellas. O sea, ese uno es todas las cosas, pero no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Porque cada cosa de la realidad implica determinación. En cambio, esto es algo indeterminado. Algo indeterminado. Entonces, el uno es todas las cosas sin ser ninguna de ellas. En efecto, el principio de todas las cosas, pero no es las cosas que derivan de él. Que derivan de él. Más adelante dice Plotino, en el mismo texto, las Eneadas, es el texto de él, dice, para que el ser sea, es necesario que el uno no sea el ser, sino el engendrador del ser. El ser es como su primogénito. Esto recuerda un poco a la idea de bien de Platón, ¿no? Que la idea de bien, dice, engendra el ser, pero él no es el ser. Es decir, el uno, dice, es tan absoluto que cuando hablamos de ser, ser perro, gato, hombre, etc., el uno no es el ser, sino que el uno engendra el ser. Entonces la pregunta es, ¿qué es este uno? Y es algo indeterminado. ¿Se ve? El es y no es. Aparece el tema del no ser también, ¿no? Porque el ser es engendrado. O sea, lo que es, lo existente, procede, es engendrado por el uno. Pero el uno, ese absoluto, no es el ser. No es el ser. ¿Está? Dice también, del mismo modo, las demás cosas engendradas por el uno no son el uno, que está más allá del ser y de cualquier otra categoría. Es un poco también lo que sostenía Filón, ¿no? Sabemos que Dios existe, pero no sabemos qué es. El uno vendrá a ser, es tan absoluto que es imposible hablar de él, ¿no? Es imposible hablar de él. ¿Está? Entonces decimos que el uno, es el absoluto, y que engendra el ser, el pensamiento, todos los principios de la realidad, forma, sustancia, materia, lo que quieran, es engendrado, ¿no? Como emanado de este uno. ¿Tá? Todo deriva del uno. En última instancia, el uno, que es el absoluto, es el bien. Es el bien. Es el bien. Todo procede de esto. No se puede decir nada del uno. Y claro, si es lo indeterminado, está más allá del ser, no se puede decir nada de él. Todo lo que prediquemos de él no le puede convenir. Todo lo que digamos del uno es como que de alguna manera lo tratamos de determinar. Entonces decimos, bueno, Dios es, hasta podemos decir, Dios es el bien, pero no encaja. Porque al decir el bien lo entendemos con categorías humanas, ¿no? El bien, y es mucho más que eso. ¿Está? Lo único que podemos decir es que hay que negarle multiplicidad, ¿se ve? Y es indefinible. No se puede definir lo que es este Dios, el uno. Es indefinible. No se puede decir nada de él, porque en cuanto decimos algo lo determinamos. ¿Se ve? Y entonces, bueno, dice Plotino también, que sentimos que en nosotros hay algo más grande que nosotros mismos. Por eso hablamos de él. Claro, porque la pregunta es, si no se puede decir nada, no se puede determinar, no se puede conceptualizar, ¿y entonces qué sentido tiene decirlo? Porque todo lo que digamos es determinarlo. Y cuando lo determinamos, eso ya no es lo que justamente es. ¿Se entiende? Entonces decimos, sentimos que en nosotros hay como un impulso natural en el hombre, dice Plotino, sentimos en nosotros algo más grande que nosotros mismos, que tiene que haber algo más que nosotros mismos. Y por eso hablamos de él, ¿no? Por este amor, por esta tendencia, este sentimiento de que hay algo más grande que nosotros, nos lleva a tratar de hablar de él.
Pero tampoco podemos decir que en sentido propio es Dios. ¿Por qué? Porque también si decimos que es Dios, como decimos recién, que es Dios, que es el absoluto, el bien, estos son categorías humanas, dice, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es de alguna manera, es donde el hombre calla. Les leo otro texto de Plotino. Dice Plotino, cita textual de él. Así pues, quien habla con exactitud no debe decir ni esto ni aquello del uno. No podemos predicar nada del uno. Cuando nosotros pretendemos interpretarlo desde fuera, según nuestras pasiones, según nuestros sentimientos, unas veces nos acercamos a él y otras nos alejamos entre dudas infinitas. No se puede decir nada. ¿Qué podemos decir? Que el uno es actividad, que lo produce todo es engendrado por él, no hay creación acá, todo de alguna manera es pura actividad, porque lo genera todo, lo produce todo. ¿Tá? El mundo es derivado, emanado, no creado. Es decir, que tenemos que Dios no crea el mundo, sino que el mundo es emanado por él. Emanado por él. ¿Ah? Hay muchísimo más, no vamos a exponer tanto, es un panteísmo, ¿no? Porque en el fondo la sustancia de las cosas en última instancia derivan de este uno, pero al mismo tiempo no es realmente, no son este uno, ¿no? Bien, este Dios completamente separado y que es completamente, no se puede hasta ni pensarlo, porque en cuanto lo pensamos lo determinamos, ¿no? Y por lo tanto no se puede decir nada de él sin que lo determinemos, sino simplemente contemplar. En este contexto aparece el cristianismo, en la cual el cristianismo sostiene que Dios mismo no ha generado el mundo, sino que lo ha creado a partir de la nada, y que Jesucristo, que es Dios, dice el cristiano, que es Dios, se manifiesta en el mundo para mostrar, justamente, para mostrar lo que es Dios, algunas cosas, lo que es Dios, porque Él mismo es Dios. El tema de la Santísima Trinidad aparece ahí. O sea que Dios revela algo de lo que es. ¿Para qué? Justamente para la salvación de los hombres, ¿no? Para que el hombre pueda salvarse. Bien, hasta acá hay muchísimo más de Plotino, por supuesto. Simplemente lo principal es esto. No podemos detenernos tanto tiempo en Plotino porque tenemos que ver otras cosas propias de la filosofía medieval. Así que bueno, en el próximo video explicaremos el problema de los universales brevemente y después entraremos en Santo Tomás de Aquino. Bueno, muy bien, nada más.